Y bueno, pues vamos sin más dilación a la Sagrada Escritura. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 4, y vamos a leer los versículos del 4 al 7, en la presencia del Señor que estamos. Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Mientras lo buscáis, pues me daba mi esposa Marta. Como ella es de Basauri, de Bilbao, y los de Bilbao ya sabéis que nacen donde les da la gana, pues yo nací en Madrid, ¿no? Y pensaba mientras alabábamos al Señor, que dice la carta a los Gálatas, que nuestra ciudadanía es de la Nueva Jerusalén, ¿verdad? Que es madre de todos los creyentes. Así que realmente haber nacido en un sitio o en otro es algo más circunstancial, según mi punto de vista, ¿verdad? Aunque amamos nuestra tierra, ¿verdad? Y nuestra familia y nuestras costumbres culturales, mientras no estén en contra del Evangelio, ¿verdad? Pero qué bueno saber que nuestra ciudadanía, nuestro pasaporte, nuestro DNI es celestial, de la Jerusalén, de la ciudad celestial, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Así que yo siempre digo que me siento ciudadano del mundo, ¿verdad? Cuando estuve en Nicaragua, yo me hice nicaragüense, ¿no? Cuando he estado en otro país, pues me gusta pensar y hacerme que soy un ciudadano del mundo, ¿no? Bueno, ya lo habéis tenido tiempo para encontrarlo, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora con los teléfonos móviles, yo también lo uso, ¿no? Pero bueno, me gusta llevar la Biblia a veces así en papel, porque soy más viejo que Samuel, ¿eh? Entonces, un poquito más, ¿no? Hace 22 años que estuvimos juntos en el seminario, ¿eh? Ahora pasa un poquito de tiempo. Gálatas 4, del 4 al 7. Dice así la palabra del Señor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, que es importante eso, pues Dios tiene su calendario, y cuando Dios tiene en su calendario un evento que Él va a realizar, se cumple ese evento, ¿verdad? Como el nacimiento de Jesús o la segunda venida de Cristo, que el Señor sabe el día y la hora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¡Wow! Hermosa palabra del Señor. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama Abba, Padre, ¿verdad? Así que, según nos enseña la palabra del Señor, el sello, la marca auténtica de que somos hijos e hijas de Dios, es la recepción del Espíritu Santo. Sabemos que hemos recibido plenos derechos de ser llamados, de ser construidos, edificados como hijos e hijas de Dios, hijos del Padre de las luces, porque el Espíritu Santo un día cayó sobre nosotros. Cayó del verbo caer, no de que guardó silencio, ¿verdad? Cayó sobre nosotros cuando oímos, escuchamos el Evangelio, la palabra de Dios, alguien nos predicó, alguien nos habló, o el Espíritu Santo se nos reveló en un sueño, o llegamos a la iglesia, alguien nos invitó, y hubo un día, ¿verdad?, en el que decidimos renunciar a nuestra propia vida, a nuestro propio plan de vida según nuestros pensamientos, y entregamos absolutamente nuestra voluntad a Cristo, ¿verdad? Y ahí el Espíritu Santo vino a sellarnos, ¿verdad?, como una propiedad adquirida al precio de la sangre de Cristo. Ya somos propiedad del Señor y nos dio las arras del Espíritu, ¿verdad? Ese anticipo de que estaremos todos en la Jerusalén celestial en la segunda venida de Cristo. Así que el Espíritu Santo se precipitó, se derramó desde el cielo sobre nosotros. Y esa experiencia es personal, única e intransferible. No la compares con la de otro hermano o otra hermana, cómo fue el día que tú recibiste al Señor en tu corazón, porque es única, porque como personas únicas, hijos e hijas únicos de Dios, Dios nos trata de una manera personal y única, ¿verdad? Así que no compares tu experiencia o tus experiencias con la de otros hermanos. Está bien que podamos compartirlas y ver la riqueza, ¿verdad? La multiforme gracia y sabiduría de Dios que toma muchas formas. Jesús dijo algo muy importante a aquellos discípulos primeros, ¿verdad? En Lucas 24:49, en la primera parte del versículo, dice Jesús, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros.
Y esto a mí un día me tocó de una manera tan especial, ¿no? Saber que no ha sido por ángeles, no ha sido de una manera automática por algún algoritmo celestial que Dios maneje, que vino el Espíritu a mi vida o a tu vida. Jesús, personalmente, envió la promesa de su Padre sobre ti y sobre mí. Jesús te conoce personalmente y envió el Espíritu Santo sobre ti. ¡Wow! A mí esto me llena de alegría, ¿no? Qué privilegio saber que el mismo Jesús en persona, desde el cielo, sin usar un computador, sin usar absolutamente ni siquiera a los ángeles, tiene el poder para enviar personalmente a cada ser humano que abre su corazón a Él, el Espíritu Santo. Es algo personal, absolutamente, de Cristo hacia ti, hacia tu vida, hacia la mía. Por eso podemos decir que Cristo es nuestro mejor amigo, ¿verdad? Nuestro amigo. Y que ha sido el mismo Cristo resucitado y glorificado el que nos ha investido de poder desde lo alto. Voy a entregar la Biblia, que es un mazacote esto, que no sé, a lo mejor ya a partir de la semana que viene uso el teléfono móvil, que lo uso. Porque nosotros en Vallecas tenemos un púlpito así también pequeñito y casi no me cabe la Biblia, pero quizá somos todavía muy tradicionales con esto, ¿no? Es decir, que pensar, hermano, hermana, que ha sido el mismo Cristo el que te ha investido de poder desde lo alto, como sigue diciendo ese versículo, ¿verdad? Y como Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, las maneras de hacer de Dios no han cambiado. Y el Señor quiere seguir revistiéndonos por dentro, ha sido investido de poder desde lo alto. Es decir, que el Señor nos ha vestido por dentro de su persona. Y eso que empieza a ocurrir el día que tú recibes al Señor es un proceso que el Espíritu Santo, ¿verdad?, en esa renovación que tenemos que vivir del Espíritu Santo, en querer ser llenos continuamente del Espíritu del Señor, va haciendo el Señor en nosotros, ¿verdad? No somos una obra terminada todavía, estamos en el proceso de ser completada. Por eso, si tú estás aquí hoy y no has experimentado el soplo, el viento del Espíritu Santo, estás a tiempo de pedirlo. Quizá eres una persona nueva, una persona que estás luchando, si de verdad entregar tu voluntad al Señor, renunciar a tu propia manera de pensar, hacia tu propia manera de vivir y que Dios te dé una vida nueva, una vida abundante. Hoy es el día, quizás, seguro que tienes que tomar esa decisión. Mi padre, que descansa en paz, porque conoció a Cristo ya muy ancianito, ¿verdad? Muy ancianito. Estaba en una residencia de ancianos, tenía Alzheimer y apenas ya no hablaba. Nosotros íbamos a la residencia a predicar el Evangelio y a atender a los ancianos en aquel hogar de ancianos. Y un día yo, predicando el Evangelio, vi a mi padre que estaba muy emocionado. Y le dije, papá, ¿has entendido el Evangelio? ¿Quieres recibir a Cristo como tu Señor y Salvador? Y entonces él empezó a balbucear y dijo, mírame. Y le miré a los ojos y empezó a llorar. Le cayeron unas lágrimas de gozo y de alegría. Y entendí que mi padre había recibido, a pesar del Alzheimer, a Jesucristo como su Señor y Salvador. Mi padre era carpintero, como tu padre Samuel, que tiene 90 años todavía, el hombre, ¿no? Y cuando ayer hablaba Samuel de su padre, que era carpintero, digo, pues te vas a sorprender de lo que tengo para compartir también. Mi padre era tallista y también ebanista, era para mí un gran artista, ¿no? Desde niño le vi trabajar, tenía un tallercito en el Bajo, tenía alquilado un tallercito, y cuando venía de su trabajo, porque tuvo que dejar el tema de su profesión, pero él seguía trabajando, haciendo cositas, y tenía un localcito en el Bajo, nosotros vivíamos en el segundo izquierda, y abajo pues él seguía tallando, ¿no? Y seguía tallando. Yo me encantaba de niño bajarme y de adolescente y verle tallar, ¿no? La madera, ver rebajar la madera, ¿no? En aquel tallercito. Y cuando él limpiaba, para limpiar las virutas y el serrín que se formaba mientras daba ¿verdad? Con la maza y con la gubia, iba rebajando, iba la madera, él soplaba muy fuerte para limpiar la pieza y que se viera la realidad del trabajo, de cómo iba saliendo la figura, que él iba extrayendo al quitar toda la madera que sobraba, ¿verdad? Y se veía perfectamente la realidad de cómo iba el trabajo. Y soplaba muy fuerte, y eso me llamó a mí mucho la atención. Digo, ¿cómo podemos usar nuestro cuerpo? ¿Cómo el Señor nos ha dotado para hacer tantas cosas con nuestro cuerpo? No necesitaba un soplador, una pistola
para soplar, sino que Él soplaba muy fuerte. Y eso el otro día me hizo recordar cómo Jesús, el día de su resurrección, que lo narra el apóstol Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 20, el día de su resurrección, después de aparecer a María Magdalena, la primera apóstol enviada a decir a sus discípulos, sus amigos, que Cristo había resucitado, y a Pedro, se aparece, donde estaban los apóstoles en un lugar cerrado, ¿verdad? Se aparece a ellos, resucitado, y les sopla, y les dice, recibid el Espíritu. Y digo, wow, si ahí recibieron el Espíritu Santo, los apóstoles. Y luego vino Pentecostés. Y luego el libro de los Hechos nos dice que muchas veces fueron llenos otra vez del Espíritu Santo. Y estos son misterios de Dios. Los seres humanos queremos las doctrinas muy claras, ¿verdad? Los bautistas, muy escritas. Todos, ¿no? Queremos, esto es así, así, así y así. Pero hay cosas que, de las cosas de Dios, se escapan también a nuestro raciocinio. Queremos tenerlo todo muy bien explicado, hermanos, pero Dios es Dios y nosotros siempre seremos criaturas. Dios es el creador de todos los universos posibles, que puede que haya más universos. Por lo menos el universo celestial no lo conocemos y existe, ¿verdad? Y no podemos meter a Dios, encajonarlo en nuestra manera de pensar. Entonces yo sí creo que recibimos el Espíritu Santo cuando creímos. Claro que sí, pero también creo, como enseña la palabra en Tito, que debemos vivir en la renovación del Espíritu Santo. Que el Señor nos sigue dando esa renovación, como se renuevan las células de nuestro cuerpo, si no moriríamos, y hasta las células del cerebro, que hasta hace poco tiempo se pensaba que nacíamos con un número de neuronas y que las neuronas no se regeneraban, que se morían las neuronas y no hacían nuevas, y ahora se ha descubierto hace muy poquito tiempo que las neuronas de nuestro cerebro también se regeneran, que nacen nuevas neuronas, que nuestro cerebro se renueva también. O sea, que la ciencia tal vez se queda con la nariz pegada y dice, madre mía, y luego de pronto se descubren cosas nuevas, que estaban ahí, ¿verdad? Pero se descubren. Así que, salvando las distancias, por este ejemplo que os he puesto, yo creo que el Espíritu Santo trabaja así en nosotros, va limpiándonos de todas las formas impuras, de este sistema pecaminoso que llamamos mundo, ¿verdad? Que la Biblia llama mundo, ¿verdad? Y nosotros también. Y tiene que ir sacando, tiene que ir soplando y limpiándonos de todo eso cuando conocemos al Señor. Y así de una manera, pues, como dice Jesús también, que el Espíritu sopla de donde quiere y oye su sonido y te lleva aquí y allá, ¿verdad? Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo, ¿no? Estar disponibles a dejarnos guiar por la dirección de Dios, ¿no? Y el Espíritu Santo sopla y limpia y nos deja ver lo que hay, ¿no? La realidad, cómo está nuestra vida, ¿no? Y cómo está ese proceso de crecimiento del Señor en nosotros. Así el Espíritu Santo va tallando la persona de Cristo, la personalidad de Cristo dentro de nosotros y quitando, limpiando todo lo que sobra. Pero hermanos, el Espíritu Santo hace mucho más que todo esto y mucho más de lo que podamos imaginar. Y yo sé que vuestros pastores os han estado enseñando y predicando sobre el Espíritu Santo y es interminable porque el Espíritu Santo es Dios, el Espíritu Santo es el que está con nosotros para no dejarnos huérfanos, es decir, es el Espíritu del Padre y del Hijo, de nuestro hermano mayor, hasta la segunda venida de Cristo. Y hay tanto que hablar, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Pero yo solo voy a hablar de una cosita más, ¿no? Y es que el Espíritu Santo nos lleva siempre a la comunión, a la comunión. Yo antes me enfadaba mucho, a veces, con las canciones que cantamos, porque digo, somos como muy individualistas, siempre cantamos en primera persona del singular, yo, para mí, no sé qué. Pero luego el Señor me corrigió un poquito y me dijo, si es que realmente tenéis que comportaros como una sola persona, como una sola alma, ¿verdad?, unánimes. Entonces, podemos cantar en primera persona del singular porque somos uno en el Señor, pero entendiendo que somos múltiples y que no es mi vida la más importante, sino la vida de la comunidad, la vida de todos es súper importante. Por eso quiero deciros que el Espíritu Santo nos lleva a la comunión que tenemos los hijos y las hijas de Dios, la comunión de los santos, la comunión del Espíritu que nos da ese amor de Dios los unos por los otros, ese afecto entrañable, esa relación en los ADNs, eso es la comunión del Espíritu Santo. Y aquellos, como 120 en número, ¿verdad?, que nos dice la Escritura, que estaban en un aposento alto el día de Pentecostés, ya dice la palabra, antes de que cayera el Espíritu Santo de esa manera tan tremenda, ¿verdad?, ya dice la palabra que estaban todos unánimes juntos. ¿Por qué? Porque Jesús ya había soplado antes, previamente, el Espíritu Santo.
Porque si el Espíritu Santo no lo recibimos del Señor y no lo acogemos, es imposible que la iglesia esté toda, que no falte la gente y deje de congregarse, que no esté unánime en una sola voz, en un solo sentido, en un solo objetivo, ¿verdad? Como un solo hombre, una sola mujer, y que estemos juntos, porque queremos estar juntos. Me decía el pastor Samuel, hay hermanos que me dicen, wow, Samuel, estoy deseando que llegue el día domingo, el primer día de la semana, para venir a la celebración, a alabar a Dios con mis hermanos y hermanas. Eso es comunión, ¿no? Querer estar juntos, querer estrechar los lazos, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y así arrancó la iglesia, ¿verdad? En ese, digamos, por medio del Espíritu Santo. Y dio esa comunión profunda. Y la iglesia naciente dice en Hechos capítulo 2 y versículo 44, si no me equivoco, porque ya deja la Biblia, ya me perdí por eso, pero bueno, vosotros sois muy listos, inteligentes, lo podéis buscar. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y yo cuando leo esto me digo, wow, me quedo perplejo, ¿no? Porque este es el grado de comunión que alcanzó la iglesia al nacer. Pues ciertamente podemos decir, bueno, pues estamos bastante lejos de este grado de comunión, pero también me hago esta pregunta, también es posible que hoy en día, en nuestro contexto, porque la palabra hay que contextualizarla, no es lo mismo la iglesia de hace 2000 años en ese día, no vivían igual que vivimos nosotros ahora, eso es algo claro. Entonces la palabra hay que, con la ayuda del Señor, hay que contextualizarla, ¿verdad? Y en nuestro contexto quizá no necesitamos hacer esto en este momento, o sea, de esta forma, a ver si me explico. Porque creo que la mayoría de todos nosotros tenemos un trabajo, gracias a Dios. Tenemos una casa alquilada o a lo mejor con la hipoteca, o a lo mejor hasta la tienes pagada, gloria a Dios, ¿no? Y cuando viene un hermano o una hermana de fuera o que necesita, pues la iglesia está para compartir y para ayudar. Pero probablemente no sea tan necesario esto en este momento. Pienso, Y esto lo estoy pensando últimamente, porque a veces somos muy radicales. No, es que la palabra enseña esto. Pero ¿cómo lo traemos al siglo XXI? Porque no estamos en el siglo I, ni estamos en Jerusalén en ese tiempo, ¿no? Y entonces me hizo reflexionar, digo, quizá la forma o la manera en que el Espíritu Santo nos une y nos utiliza en este siglo XXI, quizá sea un poco más distinta, ¿no? Y esto sea quizá menos necesario, ¿no? En aquel tiempo era muy necesario, ahora quizá no es tan necesario, ¿verdad? Nos acordamos de los pobres, ayudamos, compramos comida, si hace falta. Pero quizá llegar a este punto pues no sea en nuestro contexto, quizá en otro sitio donde haya más pobreza, sea más necesario, no sé. Pero pienso, no sé qué tú piensas, a ver, vamos a pensar juntos, ¿no? Que muy bueno, ¿verdad? Dios nos da un cero para pensar. Y es que la comunión puede consistir también en que el Espíritu Santo coloca a los miembros del cuerpo del Señor, el cuerpo de Cristo, como Él quiere. Y eso produce una comunión genuina y que funciona. Es decir, la comunión en la iglesia será óptima cuando todos ocupemos el lugar donde el Espíritu nos pone. Y el ejemplo que pone también el apóstol Pedro, ¿no? Que somos casa espiritual, ¿no? Edificio de Dios, ¿no? Y somos piedras vivas, ladrillos vivos en ese edificio. ¿Y si faltan ladrillos? Habrá huecos, ¿no? ¿Y si faltan muchos ladrillos? Se puede derrumbar lo que está edificado encima. Es decir, que la comunión es traernos, ¿no? Traernos a ocupar el lugar que Dios tiene para cada uno en el cuerpo de Cristo. Todos miembros, los unos de los otros, eso es comunión. Y cada uno en el lugar con la labor que el Señor le pone para hacer. Y esa es la iglesia perfecta, ¿no? No existe, ¿no? Porque mientras haya seres humanos como nosotros imperfectos no va a existir, pero caminamos hacia eso. Que nadie en la comunidad se sienta desplazado, se sienta que no tiene un lugar y un ministerio que realizar, que todos hemos recibido regalos de Dios, dones espirituales, que todos tenemos un servicio que hacer, que todos tenemos alguna actividad, alguna operación, algo que hacer en la iglesia. Y Samuel y Mabel, creo que vosotros lo estáis haciendo muy bien porque todo el mundo, casi todo el mundo está ocupado en servir en la iglesia. Y porque
Ese lugar te lo ha dado Dios a ti. Yo he conocido, ya llevamos unos añitos en el Evangelio, hemos conocido a parejas jóvenes que querían ser pastores a toda costa y querían ponerse en un sitio, ponerse en otro. Y yo siempre les decía, ¿qué le dijo Jesús a aquella mujer que le dijo, Jesús, oye, que mis hijos estén uno sentado a tu derecha, a tu izquierda, sean tus ministros ahí plenipotenciarios en tu reino? Y dijo Jesús, eso no es mío darlo, eso ya está dado de antemano. El Padre ya ha dado de antemano las labores. El Padre ya te ha dado a ti tu labor. No tienes que querer la de otro, tienes que ocupar la tuya. Y ahí vas a ser plenamente feliz en la realización de tu ministerio, ayudando, ¿verdad? Dice la palabra, los que ayudan. Es decir, ahí cuando la iglesia es efectiva, porque si no es así, pues la iglesia tiene huecos y no va a funcionar como debe funcionar. Hay una palabra que siempre me da vueltas, ¿no? Siempre me da vueltas. Tenemos la mente de Cristo, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? No yo tengo la mente de Cristo porque soy el pastor, sino que la mente de Cristo, que es la mente de Cristo, es una y múltiple. Y ha sido dada por el Espíritu Santo a todos los redimidos, ¿verdad? Y eso nos hace estar unánimes. Y el Espíritu Santo, para mí la mente de Cristo y el Espíritu Santo son expresiones distintas para designar la misma presencia del Señor en sus hijos e hijas. Yo creo que son formas de decir que el Señor está en nosotros. Y la palabra santa dice que si hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la mente de Cristo, hermanos. Y por esto esta materia gris, ¿verdad?, se puede convertir en materia gris, ¿no? Materia de Cristo, ¿no? Para que Él ponga nuestros pensamientos y quitemos los nuestros y ponga los suyos, ¿no? La mente de Cristo es, como digo, una sola mente, pero es una mente colectiva, ¿no? Si estás metido en cosas de empresas, se habla mucho ahora de la sabiduría colectiva, ¿no? De los equipos, ¿no? De hacer team building, ¿no? Es decir, edificar un equipo. Y la iglesia es un equipo, pero que tiene la mente de Cristo, ¿no? Y que la sabiduría está repartida por la iglesia. Es verdad que Dios da sabiduría a los pastores y da dones a los hermanos y a las hermanas, y hay distintos dones, ¿verdad? Don de palabra, de profecía, de ciencia, hay diferentes. Pero yo he descubierto en mis años de ministerio que todos los hermanos y toda la iglesia tiene que trabajar coordinada, bien coordinada, como dice la palabra, por esa mente de Cristo. Y donde no llega el pastor, llega un hermano o llega una hermana. Y donde hay un hermano o una hermana que quizá está pasando por una lucha espiritual o por una depresión o por algo tremendo o por el fallecimiento de un esposo, una esposa, hasta de un hijo, ¿verdad? Una hija, una carga tan imposible de llevar, que se cumple la palabra del Señor que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y el Espíritu Santo te puede hacer un día sentir que tú estás tan triste y no sabes por qué. Y puede que estés sobrellevando la carga de otro hermano o otra hermana que no puede llevar toda esa tristeza en su corazón. Y tú la estás sobrellevando y no lo sabes. Porque el Espíritu de Dios es misterioso. El misterio de Dios no lo conocemos en su totalidad. Y puede que un día estés muy alegre y no sabes por qué. Otros días sí, ¿no? Sabemos por qué. Y es porque hay un hermano que está tan rebosante de alegría y esa alegría se contagia en el Espíritu. Y puede que sea un hermano no de tu iglesia, sino que esté a miles de kilómetros de distancia. Porque el Señor tiene un solo cuerpo y una sola cabeza, que es Cristo. Y todos somos miembros los unos de los otros. La comunión es algo mucho más de lo que tú y yo podamos imaginar o conocer. Es algo absolutamente sobrenatural de Dios que se materializa en nuestra vida comunitaria de iglesia local. Es decir, la comunión es algo, hermanos, absolutamente increíble. Por eso es fundamental que te llenes, que pidas al Señor que te renueve constantemente con el Espíritu, ¿verdad? Como decía, igual que nuestras células tienen que morir y otras tienen que nacer, en nosotros constantemente el Espíritu Santo tiene que lavar nuestros pies, quitar lo sucio del camino que se va pegando, ¿verdad? Y tiene que ir renovando nuestra mente, quitando pensamientos de la vida vieja, quitando cosas, traumas, cosas del pasado, limpiando, sanando y poniendo los pensamientos de Cristo en cada uno de nosotros. Y eso es algo maravilloso. Por eso, hermano, hermana, que estás aquí, cree al Señor y cree que tienes la mente de Cristo, pero que realmente tenemos esa mente. Y por eso dice la palabra que aún los hermanos que parecen más débiles o
son los más necesarios. Todo el mundo es necesario porque todos somos miembros del cuerpo del Señor. La comunión del Espíritu, como digo, es algo absolutamente maravilloso, sobrenatural y que actúa en nosotros si somos hijos e hijas de Dios. Así que yo no os conozco a todos, pero como no os conozco, si hoy puede ser el día en que tú recibas al Señor como dueño. Quizá eres un simpatizante del Evangelio, quizá llevas mucho tiempo asistiendo a la iglesia o poco, o llevas años quizá en una iglesia, pero te has dado cuenta de que aún todavía tú no le has entregado toda tu mente al Señor, que aún no has renunciado a todas las parcelas de tu vida pensando que esa parcela tú la quieres controlar, cuando lo que Dios te ofrece es una vida totalmente nueva y muchísimo mejor, porque es el plan de Dios para tu vida en comunión con tus hermanos y que Dios tiene para ti. Quizá hoy sea el día en que Dios te llama y estés preparado para tomar la decisión de ocupar el lugar en la iglesia al que Dios te está pidiendo. No solo que participes en un ADN o vengas al culto, sino que tomes el lugar que el Padre pensó para ti desde antes que nacieras, desde antes de la fundación del mundo. Está todo ordenado. Dios lo tiene todo ordenado. Y hoy se cumplió el día en el que tú tienes que decirle al Señor: sí, Señor, rindo mi mente y quiero ocupar el lugar al que tú me estás llamando. Todos un día tuvimos que decidir, dejar de hacer algo que nos gustaba hacer quizá o que pensábamos que era lo que queríamos hacer, y en cambio el Señor nos llamó a hacer otra cosa distinta. Quizá Dios te está llamando a eso. Hoy se cumple quizá el día en el que tú tienes que rendir tu vida al Señor. Hoy quizá tienes que recibir esos plenos derechos de hijo o de hija de Dios, no porque no los hayas recibido quizás, sino porque quizás no has creído completamente que Dios te hace heredera juntamente con Cristo. Las herencias del mundo, bueno, nos deja nuestro padre es un dinerito, un piso que compraron con mucho esfuerzo, está bien, pero la herencia del reino de Dios, reinar con Cristo, ser reyes y reinas, sacerdotes y profetas y profetisas de Cristo en su reino. Y tú eso ha pasado como si fuera teoría por ahí. Y no, es una realidad que te va a empoderar en el poder del Espíritu. Estaba esta mañana, me desperté temprano y el Señor me hizo pensar en lo que había preparado. Y me venía una alabanza que decía: Señor, manda tu gran poder. Cristo, manda tu gran poder. Porque una iglesia sin poder es una iglesia que ni fu ni fa. Y el poder, el poder que cambia vidas, solo viene del Espíritu del Señor. Solo viene de Dios. Yo puedo ser ingeniero de telecomunicaciones, que no lo soy, empecé la carrera pero no la terminé. Y siempre digo que me quedé en ingenioso, es decir, intento ser simpático, contar chistes, ¿no? Pero por muchos talentos naturales que tengamos, por mucho que hayamos estudiado, el poder que transforma vidas solo es el poder de Dios. Y usa seres humanos, de carne y hueso, pero es el poder de Dios. Entonces tú le quieres decir al Señor: Señor, yo quiero más de ti, más de ese poder, más de tu Espíritu Santo, esculpiendo a Cristo en mí, para que otros vean: mira, ese es un ungido, una ungida, una persona que tiene el Espíritu de Cristo. ¿Qué es lo que significa? Ni más ni menos. Así que yo te hago esa llamada para que respondas al Señor, para que esos pensamientos que te turban se los entregues al Señor y el Señor haga nuevas conexiones en tus neuronas, haga nacer nuevas neuronas y ponga esos pensamientos del Señor. Y todos estamos en este proceso. Jesús te dice: yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. La pregunta es: ¿quieres ser investido, investida de ese poder desde lo alto? Para hacer proezas en Dios, como el Señor ha anunciado, para hacer cosas mayores que Jesús. Jesús solo tuvo tres años. El Padre dio 3 años de ministerio público, pero nosotros ya muchos llevamos más años en el ministerio. Es decir, que el Señor nos ha llevado a hacer, nos ha dado más tiempo para hacer más cosas. Nunca más importante que la de Jesús, porque es Él en nosotros.
Así que yo quiero que le respondas al Señor. No te voy a pedir que alces tu mano, no te voy a pedir que te pongas en pie, pero sí te voy a pedir que tomes una decisión, que el Espíritu Santo te pida, y que luego hables con tus pastores, porque son los que deben conocer esa decisión. Los pastores como coordinadores, supervisores, episcopos, sobrevedores, cuidadores del rebaño, ovejas, porque todos somos ovejas del Señor, pues ayudarán, ¿verdad?, a coordinar, a supervisar. Señor, gracias, te bendecimos y bendecimos esta comunidad de fe, Señor, esta comunidad cristiana. 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no perezca, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, porque ahí está condensado el mensaje, la buena noticia del Evangelio. Señor, bendecimos esta comunidad de fe y te pedimos, Señor, que tú derrames cada día el Espíritu Santo abundantemente sobre estos hijos e hijas tuyos, Señor. Abundantemente. Renueve su mente, su corazón, sane sus dolencias físicas, mentales, espirituales, Señor. Que tu Espíritu Santo, que es como bálsamo, cure las heridas. Y que tu Espíritu Santo, que es como fuego, queme toda la hojarasca, todo lo que sobra, todo el polvo, toda la basura que hay en nuestra mente, que tuvo antes de conocerte, Señor. Limpia, saca la basura, Señor, de nuestra mente y danos tus pensamientos, porque tus pensamientos son muchísimo más altos que nuestros pensamientos y tus caminos muchísimo más altos que nuestros caminos. Tus ideas son muchísimo más buenas que las nuestras. Así que, Señor, pon tu Espíritu, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.